Bueno, ahora sí estamos en horario. Bienvenidos, bienvenidas a este short webinar de Materialize Magics 26. Mi nombre es Matías Genovesi. Nos acompaña al otro lado Josefina Cabrera, encargada de toda la parte técnica y del área de marketing de Ofir Informática. Y en el día de hoy estaremos hablando sobre la generación de soportes en Magix. Em, Cabe destacar que tiene mucha importancia la generación de soporte dentro de la impresión 3D, porque nos va a permitir imprimir en lugares donde el modelo que nosotros estemos trabajando no esté en contacto con la superficie de adherencia, ¿sí? En este caso, la base de la impresora 3D. Em, esta tecnología de soporte se aplica obviamente a los diferentes tipos de tecnología de impresión 3D, ya sea en la impresión de metal, en la impresión con resina, o a la hora de generar un anidamiento de múltiples piezas. Cuando trabajamos con impresión 3D en metal, ahí podemos ver en pantalla, el soporte no, la herramienta de generación de soportes nos va a permitir optimizar la distribución del calor y, y evitar que se generen muchos fallos a la hora de imprimir, ¿sí? Lo interesante es que esta herramienta es versátil y se aplica, como les dije recién, a las diferentes tecnologías. Dentro de lo que es la impresión con resina, bueno, esto también se aplica a la impresión con metal. Vamos a tener un menor consumo de material. Nosotros, pudiendo modificar los diferentes parámetros, vamos a poder permitir que el consumo de material sea mucho menor. Sabemos que el material, la materia prima, tiene un costo. Entonces, esta herramienta de generación de soportes nos va a permitir reducir esos costos o que no se nos disparen los valores, ¿no? A la hora de hacer una impresión. Este concepto de material de soporte lo vamos a aplicar también a la hora de generar un anidamiento, ¿sí? Cuando tengamos que imprimir múltiples piezas, estas piezas las vamos a separar entre sí con un material de soporte, ¿sí? Una cantidad mínima de material que separe a los diferentes modelos, ¿sí? Para que la separación luego sea lo más sencilla posible. Pero entonces, ¿para qué generamos soporte? Bueno, un poco como les dije, para ahorrar dinero, ¿sí? Para ahorrar costos y evitar los excesos de materiales y también para evitar deformaciones dentro de la pieza. Si nuestra pieza va a estar sometida a muchas horas de impresión 3D, es importante que, dependiendo de las áreas que estén en vuelo, por ejemplo acá, que no tengan un apoyo sobre la base de la impresora 3D, bueno, tengan un soporte que permita estar, el peso propio de la pieza esté aguantado por todos estos brazos, ¿sí? Acá vemos también que esta parte de acá, al estar más en el aire, más en voladizo, la impresora va a generar todos estos brazos para que a la hora de imprimir, ¿sí? Pueda imprimir sobre esta pequeña base que se construye. Dentro del software, si yo acá tengo este pequeño modelo, si tenemos las dos versiones, esta parte no va a tener problema, porque va a estar impresa sobre la base, y acá como el ángulo, ¿sí? No es un ángulo muy pronunciado, no va a ser necesario generar soporte. En cambio, en esta parte de acá, en lo que va a ser la máscara, sí voy a necesitar generar un soporte. ¿Por qué? Esta parte sí la voy a poder imprimir, pero cuando ya llegue a lo que es el centro de la máscara, va a imprimir en el aire. Entonces lo que tengo que hacer es generar un soporte.
Para eso voy a hacer clic en la pieza, trabajar. En este caso voy a trabajar con la máscara. Y dentro de la pestaña de generación de soporte, voy a poner generar soporte. Primero, esto es interesante. Cuando yo doy generación de soporte, me aparece que no se ha seleccionado ningún método de generación de soporte. Hay algo del seteo de la máquina que tengo que terminar de configurar. Entonces voy a ir a parámetros de la máquina y voy a buscar modo de generación de soporte, parámetros de generación de soporte. Estaba en ninguno. Lo voy a poner como volumen. Sí. Vamos a dejarlo en volumen. Aplicar, aceptar. Generación de soporte. Ahora sí. Bien, como yo le puse volumen, fíjense que apareció todo puesto como volumen. ¿Sí? Lo que va a hacer es separarme a la superficie de la máscara en diferentes áreas. ¿Sí? El software ya hace una lectura automática. Acá tengo lo que es una planta, ¿sí? Con las diferentes áreas. Y acá puedo chequear en el 3D. Entonces yo voy cliqueando. Ahí 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí voy viendo dónde se va a ir generando el soporte. Como les dije hace un rato, la idea un poco es que nosotros ahorremos dinero y chequemos si es necesario imprimir tanto acá, por ejemplo, en esta base de acá. Por ahí no necesito un volumen. Esto es justamente todo un macizo de material que va a tener un costo, ¿sí? Entonces yo esto lo puedo cambiar. Lo puedo poner en vez de volumen, que sea, por ejemplo, un árbol automático. Y ahí cambia. Va a imprimir diferentes conos, si ya va a dejar de ser un volumen, para presentarme un árbol con diferentes soportes en los extremos. Lo mismo en esta parte de acá, en vez de un volumen, podría probar con conos, por ejemplo. Y acá va a presentar los conos, ¿sí? Y no lo muestra como líneas, pero podemos ver que acá va a ser ¿sí? una circunferencia mayor y en la parte de arriba una circunferencia menor, ¿sí? Generando un cono alargado. Entonces yo voy a ir chequeando superficie por superficie y viendo cuál es el que más me conviene. ¿Sí? Línea. Y ahí ¿sí? Va a generar una línea también más fina. Va a dejar de ser un volumen. Por ahí acá al costado, ¿sí? Por ahí sí me convenga mantener un volumen, porque no es tanto material. Eso después lo tendría que evaluar. No es lo mismo que el volumen que tenía yo acá en el medio, ¿no? En este de acá, en el primero. Que este sí era un volumen importante y no se justificaba tanto. Entonces el de acá sí podría dejarlo. Eso queda después a criterio, obviamente, de cada uno. Creo que lo interesante es mostrar las diferentes alternativas y las diferentes variables. Acá va a generar como si fuera una suerte de ángulo y una base. Este acá no iría. Punto. Este tampoco iría acá, porque va a generar un punto y no, esto va a quedar en el aire. Entonces voy buscando. El de línea podría ir, ¿por qué no? Telaraña.
Este por ahí es muy fino, podríamos dejarle el de línea también. Creo que habíamos puesto el de línea sí, en el costado de acá. Y así voy chequeando. Voy chequeando uno por uno y viendo cuáles son los que más se adecúan a las diferentes superficies. Si yo quisiera por ahí no ir uno por uno, puedo seleccionar así el conjunto y directamente ponerle, qué sé yo, bloque. No, bloque es lo que tenía, vamos a ponerle árbol automático. Y ahí ya todos estos de acá me los define como árboles automáticos. Estos ya son por ahí cosas internas, esta parte de acá, que ni se justifica. Directamente acá podría ponerle ninguno. Que esto es lo interesante también. Yo voy viendo dónde va a generar soporte y hay lugares que no son necesarios, entonces le pongo ninguno. Esto, bueno, obviamente también parecen detalles, parecen pequeñeces, pero en la cantidad nos van a permitir ahorrar dinero. ¿Sí? Que es un poco el objetivo de esto. Una vez terminado, una vez que ya todo esté definido, que yo ya haya dicho, ok, creo que está todo ubicado, puedo salir y esperar que se genere el soporte. Le vamos a dar unos segundos y ahí quedó entonces la generación de soporte dentro de la máscara. También podría ser una generación de soporte donde yo le diga, bueno, un segundo, donde yo pueda definirle de manera un poco más manual, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos soporte de punto, ¿sí? Soporte lineal, soporte de pletina. Acá lo que hace es como, les decía, ¿no? Va a generar como, va a soportar dentro de la misma pieza, ¿sí? Añadir cono, vamos a añadir un cono y tocar la superficie donde querramos añadir cono. Indicar, por ejemplo, en esta parte de acá, y le damos a aceptar. Y ahí añade un cono. Lo vemos acá. Cono. Podemos agregar otro más. Indicar. Y otro cono por acá. Donde nosotros veamos que, que está faltando apoyo, bueno, lo podemos hacer, lo podemos ir agregando. Soporte lineal, por ejemplo, ahí. Y acá. Son unos segundos. Bien. Y de acá, a ver. Ahí va. Y vamos a llevarlo hasta por acá. Bien. Lo dejamos ahí y que lo ubique dentro de ese espacio. Perfecto. Entonces ahí va a generar el de línea. Y ahí podríamos poner los que nosotros querramos. Otra cosa interesante es la posibilidad de generar una base, ¿sí? De material. En este caso,
cuando yo estoy imprimiendo una sola pieza, no se va a justificar una sola, ¿sí? Porque va a imprimir sobre la base. Pero en el caso de que yo esté anidando todas estas máscaras, bueno, si yo voy a estar imprimiendo una pieza por igual a esta por encima, está bueno que genere de esta pieza un soporte hacia arriba de esto. ¿Sí? Va a generar una base en donde va a imprimir la otra máscara. Entonces voy entre máscara y máscara generando una especie de base de soporte. Esto, obviamente, el espesor lo puedo modificar, ¿sí? La compensación, la distancia del margen, puedo hacerlo más fino, más grueso, dependiendo lo que yo necesite, ¿sí? Dependiendo cuánto material quiera gastar o quiera consumir, ¿sí? Bien, una vez entonces definido, podemos ir a salir y esperamos que ejecute el seteo de lo que agregamos. Perfecto. Ahí entonces agregó el cono, este de acá que habíamos agregado, el otro está perdido por ahí en el medio, la base y el contorno de línea que habíamos puesto anteriormente, ¿sí? Acá podría continuar agregando material de soporte, ¿por qué no? Eh, pero sería repetir un poco el proceso. Lo que me interesa es mostrarles es que me muestre el software cuál es la parte más delicada. ¿Ven? Ahí en color me está mostrando cuál es la parte más delicada que va a estar más expuesta a caerse, ¿sí? Como el ángulo de la superficie, como después de los 30 grados, va a tomar como necesario ubicar soporte, ¿sí? Entonces, en esta parte de acá va a generar soporte. Lo mismo acá, va a generar soporte ahí. Si apago, por ahí se nota mejor. Epa, ahí vamos de nuevo. No, me fui de... A ver, estamos de nuevo acá. Generación de soporte, visibilidad de soporte, ahí lo apagué el soporte. Bueno, ahí me está mostrando. Lo que yo quería era tratar de ver con mayor claridad el análisis, acá se ve mejor, ¿sí? El análisis de dónde va a estar o cuáles van a ser las partes más sensibles de la pieza a la hora de imprimir. También podría definirle lugares donde no quiero ubicar soporte, ¿sí? Acá me dice que lo tengo que hacer individualmente, manualmente, a mi parecer, lo que no requiera soporte. Nos pone como un aviso, como diciendo, bueno, ojo que va a traer consecuencias no poner soportes. Entonces, yo voy pintando ahí y le voy a marcar que esta parte de acá lo que está haciendo es pintando los triángulos, ¿sí? Selecciono los triángulos y le voy a decir, esta parte de acá no quiero que tenga soporte, ¿sí? Acepto. Entonces, en esa parte de ahí va a omitir la generación de soporte. Todo esto, si yo voy a trabajar con esta máscara, porque voy a hacer una producción constante, puedo guardarlo, ¿sí? Este seteo, ¿sí? Lo puedo guardar, lo puedo exportar y tenerlo ya definido para todas las veces que quiera trabajar con esta máscara, ¿sí? Mismo editar el soporte todas las veces que yo quiera. Em, Esto nos va a permitir, obviamente, ahorrar tiempo, además de ahorrar material. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar una sola vez definiendo
seteando bien dónde es que voy a posicionar mi pieza, dónde le voy a ubicar soporte y dónde no le voy a ubicar soporte. Entonces, esta información yo ya la guardo y la próxima que quiera trabajar, bueno, puedo cargarlo y editarlo si es necesario. Obviamente, la edición del soporte va a tener mucho que ver con la post-impresión de la pieza. Si la pieza salió bien, y quizás no sea necesario trabajar con el soporte. O quizás la pieza salió bien, pero se gastó demasiado material. Entonces, bueno, ahí buscaría una alternativa em, para mantener los mismos atributos de la pieza, pero reduciendo un poco la cantidad de material. Ahora, si la pieza salió mal, que en algunos lados fue cayendo el material, entonces sí es necesario hacer una revisión de en qué parte va a estar necesitando una mejora en el soporte. Lo vamos a saber cuando tengamos la pieza impresa y nos demos cuenta en qué parte cayó. Por ejemplo, acá en el interior, si yo lo dejo así, bueno, por ahí, en esta parte de acá, notemos como una caída o una deformación de la geometría. Entonces, acá sea necesario después agregarle más soporte, ¿sí? Creo que a grandes rasgos es una herramienta Magix que nos va a permitir optimizar el tiempo, ¿sí? Optimizar recursos, ¿sí? Ya sea los recursos de materia prima como los recursos económicos, porque tiempo y material eh, es dinero, al fin y al cabo. Entonces, ¿por qué elegimos Magix? Bueno, una de las ventajas que tenemos es que como les decía recién, este flujo de trabajo lo vamos a generar como, a hacer como semi-automatizado. ¿Por qué? Porque, bueno, la producción o la generación de soporte la voy a hacer una sola vez, la voy a guardar y después, a medida que yo vaya necesitando volver a imprimir la pieza, ese archivo de soporte ya está generado. Voy a poder mejorar la calidad de las piezas, haciendo quizás una primera prueba y viendo qué es lo que falló, voy a poder a la próxima pieza mejorar digamos, depurar los errores que se fueron dando y mejorar la calidad de la pieza. Y como les dije recién también, ahorrar tiempo. Yo teniendo ya seteadas muchas cuestiones de lo que es la generación de soporte, y también teniendo seteadas ya las configuraciones de la impresora, como vimos el webinar anterior, voy a hacer que el tiempo a largo plazo sea mucho más corto. Yo lo único que tenga que estar haciendo dentro de la plataforma o dentro del software es chequeando quizás las medidas del modelo, haciendo un chequeo del modelo y un reparado del modelo para saber que lo que vamos a imprimir está bien. Si ya generé el soporte previamente, cargar el soporte que ya había generado para poder ya imprimir y cargar la impresora si es que ya estaba, si es que voy a trabajar con la impresora que trabajo siempre. Entonces vamos a tener flujo de trabajo semiautomatizados, vamos a poder mejorar la calidad de las piezas y poder ahorrar tiempo de trabajo, ¿sí? Como en todos los webinars, siempre dejamos este espacio disponible por si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al software o con lo que vimos en el día de hoy. Así que si tienen alguna consulta, pueden hacerlo ahora sin ningún tipo de problemas. Bien, acá todo ok, perfecto. Roberto González nos pregunta si la generación de soporte, si el tipo de generación de soporte va a depender del tipo de material. Sí y no. Hay materiales que son más óptimos eh, a, a unos tipos de soportes. Como vimos, están
los cónicos, los árboles, los sólidos, los lineales. Dependiendo del material que uses, va a depender mucho el tipo de soporte. ¿Por qué? El resultado sí sea el mismo, pero no todos los materiales tienen el mismo valor. Quizás imprimir en metal sea mucho más caro que imprimir en resina. Entonces, en metal es conveniente a veces usar, y por el tipo de tecnología, utilizar árboles, ¿sí? Porque como vamos a estar trabajando por ahí con láser y con una microsoldadura, una microfusión, em, sea mucho mejor que utilizar un sólido. ¿Por qué? Porque el despegue después de esa pieza va a ser mucho más engorrosa y va a dejar muchas marcas. En cambio, el árbol va a dejar puntos. No así para un plástico, por ejemplo, para una resina, donde por ahí eh, trabajar una resina sea mucho más fácil el despegue de algo más sólido. Quizá no sea lo mejor, sino que estoy generando diferencias de materiales. Eso queda después un poco en la práctica y en el análisis de cada material, pero sí, yo creo que cada material va a tener una generación de soporte distinta. Perfecto, todo claro. Muchas gracias a vos. Manuel, perfecto, muchas gracias, Manuel, por el saludo. Bien, creo que ha quedado todo claro. Entonces pasamos a la siguiente slide, donde obviamente si después de ver el webinar tienen alguna duda, alguna consulta, algo que les haya quedado pendiente saber o simplemente quieren tener una demo de producto más personalizada, se pueden contactar con nosotros a nuestro mail que es ventas@ufiroinformatica.com. Pueden entrar a nuestra web, que es www.ufiroinformatica.com/materialize. Ahí van a tener todo tipo de información con respecto al software. Este webinar, como todos los webinars que tenemos de Materialize, van a estar en nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir y ahí van a recibir notificaciones porque constantemente estamos subiendo no solo los webinars, sino pequeños tips, pequeños tutoriales de cómo manejar el software, no solo de Materialize, sino de toda nuestra cartera de productos. Dentro de Argentina se pueden comunicar a este teléfono que es +54 11, 11, perdón, 21 50 53 53, +54 11 21 50 53 53. Así que sin más, me despido hasta el próximo webinar de Materialize. Mi nombre es Matías y nos vemos la próxima. Que tengan muy buena semana y adiós.